El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación del Señor a seguirle y queréis madurar en la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos hoy a dedicar el programa a la participación de los oyentes que a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 habéis hecho llegar vuestras preguntas o comentarios a este espacio en el que queremos dejar claro que lo que nos mueve es la caridad, el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Invocamos al amor de Dios antes de empezar, invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Vamos allá con nuestro programa de hoy, en el que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tomáis la dirección de este espacio del Compendio del Catecismo, decidiendo de qué vamos a hablar a través de vuestros mensajes de correo electrónico enviados a compendio@radiomaria.es o enviados también al WhatsApp 668 594
383. Voy a hacer propósito, como cada semana, de responder a cuantas más preguntas sea posible para que nadie se quede sin respuesta. Vamos con un mensaje enviado al correo electrónico sin asunto. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Tan solo comentarle que sigo con atención las explicaciones de los últimos programas y que son de una riqueza y claridad meridianas, pero otras veces son tan profundos que mi cabeza no alcanza a entender alguno de los planteamientos. No obstante, me gustaría pasarle este texto al respecto que he encontrado en el libro Relaciones Espirituales de Santa Teresa de Jesús, que abunda en los planteamientos que estamos tratando y que me parece magnífico al respecto. Adjunto la foto. Muchas gracias por el programa que sigo con absoluta atención. Y efectivamente me manda una foto de un libro en el que aparece un texto de Santa Teresa de Jesús, cuyo encabezamiento es Amor más que pobreza. Y como es muy bonito y creo que nos puede venir bien, lo voy a compartir con vosotros. Cito a Santa Teresa de Jesús. Había leído en un libro que era imperfección tener imágenes curiosas, y así quería no tener en la celda una que tenía. Y también, antes que yo leyese esto, me parecía pobreza no tener ninguna sino de papel. Y como después de un día de estos leí esto, ya no las tuviera de otra cosa. Y entendí esto estando descuidada de ello, que no era buena mortificación, que cuál era la mejor, la pobreza o la caridad, que pues era lo mejor el amor, que todo lo que me despertase a él no lo dejase, ni lo quitase a mis monjas, que las muchas molduras y cosas curiosas en las imágenes decía el libro que no la imagen, que lo que el demonio hacía en los luteranos era quitarlos todos los medios para más despertar, y así iban perdidos. Mis cristianos, hija, han de hacer ahora más que nunca al contrario de lo que ellos hacen. Entendía que tenía mucha obligación de servir a Nuestra Señora y a San José, porque muchas veces, yendo perdida del todo, por sus ruegos me tornaba Dios a dar salud. Este es el texto de Santa Teresa de Jesús, y con respecto al mensaje es verdad que hay programas del compendio que son más fáciles de entender que otros, porque hay cuestiones que son más sencillas y otras más complejas, pero no debemos desanimarnos, puesto que todo ello nos debe llevar, como dice el texto que he compartido con vosotros de Santa Teresa, al amor. Y al amor de Dios nos lleva San José, de una manera preeminente al amor de Jesús nos lleva María, y por lo tanto no quita nada la devoción a los ángeles, a los santos y de manera muy particular a nuestra Santísima Madre del Cielo, la gloria de Dios. El Señor, que conoce nuestra debilidad, pone a nuestro alcance muchos medios para que podamos acercarnos a Él. Las imágenes sagradas también son un medio para tener presente al Señor. Y por eso no debemos temer tener imágenes, estampitas o devoción a cualquier santo, ni muchísimo menos a la Reina del Cielo. Porque, como dice Santa Teresa, cuando nosotros estamos perdidos, por sus ruegos el Señor nos da la salud. Es verdad que el único que salva es Dios, es verdad que el único que redime es Dios, es verdad que el único que hace milagros es Dios, pero a través de la Virgen María, a través de la intercesión de los santos, Dios llega a nuestra vida de una manera muy clara. Y por lo tanto no debemos tener miedo, insisto, de utilizar mediaciones que hagan más patente esa presencia soberana de Dios y ese poder infinito de nuestro Señor, que se nos ha revelado no de manera directa, sino que siempre que se ha comunicado con su pueblo lo ha hecho por medio de los profetas. Y por lo tanto las mediaciones que Dios usa para llegar hasta nosotros no tenemos por qué rechazarlas, porque rechazar estas mediaciones sería casi tanto como rechazar al propio Dios. Así que
muchas gracias por el mensaje, gracias por este texto de Santa Teresa de Jesús y vamos con otra pregunta. Esta ha sido enviada al WhatsApp 668-594-383 y es muy rápida la pregunta. Para el compendio, pregunta sobre la fecundación in vitro desde el punto de vista de la Iglesia. No voy a entretenerme mucho porque en su momento, cuando tratemos el tema del quinto mandamiento, hablaremos de esta cuestión, quinto y sexto mandamiento. Pero sí que debo decir, para responder directamente a lo que se nos plantea, que la Iglesia clara e inequívocamente ha juzgado la fecundación in vitro como inmoral. Es verdad que, por desgracia, la mayoría de los católicos no conocen la enseñanza de la Iglesia y no saben que la fertilización in vitro es inmoral y muchos católicos, bueno, algunos al menos, han intentado tener hijos por este medio. Pero, decía el Papa Benedicto, la digna y humana dignidad de la procreación consiste no en un producto, sino en su conexión con el acto conyugal, una expresión de amor hacia la pareja, su unión que no es solamente biológica, sino también espiritual. A veces no se tiene en cuenta la inmoralidad de concebir niños por fertilización in vitro, porque resulta difícil entender que un hombre y una mujer, que aunque estén casados, pues quieren legítimamente tener un hijo dentro de su matrimonio. Pero el problema está que el procedimiento va contra la dignidad humana y contra el acto conyugal y, por lo tanto, debe ser evitado. Dejo la respuesta aquí, ya sé que he sido muy breve y poco preciso, pero aún falta tiempo. Llegará el momento en el que hablemos en concreto de este tema. En particular, si queréis adelantaros al día en el que hablemos dentro del sexto mandamiento de la inseminación y fecundación artificial, podéis leer la pregunta 499 del Compendio del Catecismo y los números 2373 a 2377 del Catecismo Mayor, o buscar, si queréis, en el podcast de la edición anterior del Compendio del Catecismo, la pregunta 499 que dice ¿por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? Y responde: la inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Esto es lo que dice la pregunta 499 del Compendio del Catecismo, que, repito, podéis escuchar, iba a decir leer, podéis escuchar en el podcast del programa de la anterior edición o esperar a que dediquemos toda la hora de un programa o las que hagan falta a aclarar este tema. Pero, respuesta rápida, la Iglesia Católica considera la fecundación in vitro como algo inmoral porque disocia la generación de la vida del acto conyugal. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Ya sé que voy saltando como de un tema a otro, pero es la manera de contestar a todas las preguntas, o por lo menos no dejar ninguna en el tintero, aunque obviamente hoy no nos va a dar tiempo a responder a todos los correos, pero voy a intentarlo. Vamos con otro mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, cuyo asunto es comentario sobre la tradición. Y nos lo envía un oyente llamado Juan. Dice: buenas tardes, padre, y antes de nada le felicito por esta sección del programa donde pone en evidencia los errores del protestantismo en relación con la doctrina de la sola escritura. Muchas gracias.
Creo que se cifran por millones las adhesiones que esta herejía está teniendo actualmente en la gran reserva del catolicismo que es América, y hay que poner en evidencia sus errores. A pesar de todo, yo creo que la mayoría de los protestantes son bien intencionados y que creen sinceramente que su religión es la correcta. Igualmente, no pongo en duda la inteligencia de muchos de ellos, y a ese respecto me gustaría que usted me dijera qué argumentos usan ellos para explicar el pasaje tan demoledor para su doctrina como es el siguiente. Entonces, hermanos, permaneced firmes y sujetos a las enseñanzas que os hemos pasado, sea por palabra o por escrito. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Acaso no muestra este pasaje bien a las claras que la transmisión oral es perfectamente válida? Por último, una cuestión, a mi entender, también es demoledora. El protestante se rige solo por la Biblia, ¿no es así? Pues bien, ¿dónde dice la Biblia que el cristiano ha de regirse solo por la Biblia? Estoy seguro de que debe decir algo parecido en algún versículo y que ellos tergiversan para defender la doctrina de la sola Escritura. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por tu interesante pregunta, bueno, que más que una pregunta es una afirmación, y yo me atrevería a decir que los protestantes tampoco creen en la sola Escritura, y la prueba de ello es la sola Escritura, que no está en la Escritura. Puede ser un poco lioso, pero la base de su doctrina, que es que todo y solo lo que está en la Escritura forma parte del depósito de la fe, no está en la propia Escritura, por lo cual caen en una contradicción. Hace poco vi un meme, una de estas imágenes breves que me pareció muy bonita, muy divertida y graciosa, donde ponía pastor protestante, ¿dónde dice eso la Biblia? Y aparecía una foto de los santos padres de la Iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y contestaban ellos, ¿la qué? Y es que no debemos olvidar que durante los primeros 4 siglos del cristianismo no existía la Biblia, tal y como hoy la conocemos. Existían documentos, textos escritos, testimonios, cartas apostólicas, pero lo que conocemos como Biblia no fue configurado hasta siglo IV bastante avanzado. Por lo tanto, los protestantes no creen tampoco en la Sagrada Escritura. Esta idea fue una herramienta que se puso en boga en el siglo XVI con la idea de oponerse a la autoridad de la Iglesia católica, más por motivos sociopolíticos que religiosos. Y cuando consiguieron independizarse de Roma, se quedaron al arbitrio de cualquier doctrina. Aunque muchas tradiciones protestantes reclaman esta doctrina en principio, lo cierto es que nunca la han practicado realmente. Sola Escritura es una cortina de humo que reemplaza una autoridad extrabíblica con otra autoridad extrabíblica también, que sería la del pastor de turno. Quiero volver a remitiros a programas anteriores de esta segunda edición del Compendio del Catecismo, también podéis escucharlos en los podcasts de la primera, que es todo el apartado dedicado a la transmisión de la divina revelación, desde la pregunta número 11 del Compendio del Catecismo hasta la pregunta 24, que se divide la transmisión de la divina revelación en 2 apartados igualmente importantes. Por un lado, la tradición y, por otro lado, la Sagrada Escritura. Vimos en su momento cómo ésta se formó, cómo hay que leerla y cómo se formó el canon de la Escritura. Pero solo por recordar alguna de las cosas que vimos en su momento, la Biblia no es un libro, sino una biblioteca de literatura diversa que contiene poesía, mitología, historia, teología, lírica, ficción histórica, novela, profecía, es decir, son muchos libros y muchos géneros literarios. Y estos libros poseen una autoridad vinculante en el pensamiento y la vida cristiana. Sola Escritura es la doctrina teológica protestante que afirma que la Sagrada Escritura es la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Esto no significa que la Biblia aborde todos los temas, sino que solo es infalible en los asuntos que sí aborda. La tensión surge
porque la Biblia contiene múltiples voces y cosmovisiones que a veces divergen y a veces están de acuerdo. Nuestra capacidad para entender este texto como unívoco es limitado. Sola Escritura intenta imponer un marco interpretativo a la Biblia que la Biblia por sí sola no nos puede dar. ¿A qué me refiero con esto del marco interpretativo? A una lente que utilizamos a la hora de acercarnos a los textos para darles significado a través del tiempo. Todos los autores y los lectores que se meten en estos marcos interpretativos están fuera del mismo texto. Estos marcos tienen prioridad sobre el texto que interpretan. Por ejemplo, veamos cómo funciona esto en otras tradiciones religiosas, como el Islam. ¿Qué debería castigar el adulterio? Pues según el Corán, prescribe que con 100 latigazos, tanto para hombres como para mujeres culpables de adulterio o fornicación, sin hacer distinción entre un tipo de delito u otro. Sin embargo, algunos textos registran que Mahoma enseña que las personas solteras reciben 100 latigazos y destierro, mientras que los adúlteros casados reciben 100 latigazos y lapidación hasta la muerte. La jurisprudencia islámica sigue constantemente la tradición del hadith sobre la regla explícita del Corán, lo que demuestra cómo los marcos interpretativos anulan la autoridad textual reclamada. El judaísmo tiene patrones similares. Cuando un rabino recurre a señales milagrosas e incluso a una voz divina para apoyar su interpretación, otro responde que esta interpretación no está en el cielo, lo que significa que dado que la Torá fue dada en Sinaí, incluso las voces divinas no anulan la regla rabínica escrita. Esto privilegia explícitamente la autoridad interpretativa humana sobre el mandato divino, creando un precedente para la regla de la mayoría rabínica que la propia Torá no autoriza. Incluso los documentos seculares siguen este patrón. Y por supuesto, esto ocurre también a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Por poner un ejemplo, el papel salvífico del bautismo. San Pedro dice, en capítulo 3, versículo 21 de su primera carta, explícitamente que el bautismo que esto prefiguraba ahora os salva. Esta es la frase de San Pedro. El consenso académico apoya el nuevo nacimiento que nos proporciona el bautismo. Sin embargo, las confesiones protestantes tradicionales contradicen directamente esto. La Confesión de Westminster declara que la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas al bautismo, como que ninguna persona puede ser regenerada o salvarse sin ella. La Confesión Bautista de Londres trata de manera similar el bautismo como meramente simbólico en vez de salvífico. Cuando la Escritura parece clara sobre el poder salvífico del bautismo, el marco interpretativo protestante anula el texto. Entonces, ¿quién gana el debate? ¿La Escritura, que dice que el bautismo nos salva, o el marco interpretativo que, según qué confesiones cristianas utilizan para leer ese pasaje? Otro ejemplo, la Eucaristía. Los evangelios sinópticos registran claramente que Jesús dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la nueva alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto ocurre durante la Pascua, poniendo a Jesús como el nuevo sacrificio pascual. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, refuerza esta idea refiriéndose explícitamente a la Eucaristía como un sacrificio en tiempo presente y argumentando que los cristianos no pueden participar tanto de la mesa del Señor como de la mesa de los demonios, lo que solo tiene fuerza retórica como argumento si la Eucaristía implica un sacrificio real. Sin embargo, Calvino escribió que considerar la Eucaristía un sacrificio repetido constituye insulto abominable y blasfemia intolerante contra el sacrificio único de la cruz de Cristo. Una vez, el marco interpretativo protestante anula la enseñanza de la Sagrada Escritura. ¿Qué decir? Ya lo vimos también
en este espacio cuando hablábamos de la forma de interpretar la Sagrada Escritura, cuando ésta se contradice a sí misma. Compara las versiones de los mandamientos del capítulo 20 del Éxodo con los mandamientos del capítulo 34 del Éxodo. ¿Cómo negocia la sola Escritura entre dos decálogos contradictorios? Los cristianos, históricamente, hemos privilegiado el capítulo 20 y el capítulo 34 del Éxodo se considera como una legislación adicional de la Torá. Pero esta resolución, que es correcta, requiere la autoridad interpretativa de algo que está fuera de la Sagrada Escritura. En el capítulo 15 de los Hechos y en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos encontramos otra contradicción. En Hechos se pide que los cristianos gentiles se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de animales estrangulados y de la sangre, lo que implica obligaciones continuas de sacrificio de sangre. Sin embargo, en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos se dice explícitamente que el sacrificio de Cristo puso fin a todos los requisitos sacrificiales. Donde han sido perdonados los pecados, ya no se necesita una ofrenda por el pecado. Y esto presenta posiciones incompatibles que la sola Escritura no puede solucionar. Sola Escritura lucha también con problemas éticos contemporáneos, porque la Escritura no proporciona una guía clara sobre muchas preocupaciones modernas. La Biblia nunca repudia, por ejemplo, la esclavitud. Sin embargo, los cristianos, también los protestantes, rechazan abrumadoramente esta práctica. Y en esto estamos de acuerdo. Si la Escritura es la única autoridad, ¿por qué no podemos aprobar la esclavitud? De manera similar, los protestantes modernos aceptan posiciones pro vida, influenciados por los católicos, a pesar de que la Escritura favorece consistentemente conceptos de vivificación de la personalidad fetal. ¿Cómo aborda, por ejemplo, la Escritura la ingeniería genética, la clonación humana o la política económica? Simplemente no puede, lo que deja a los protestantes en dependencia de un razonamiento extrabíblico que teóricamente rechaza. La sola Escritura, como dice nuestro oyente, no está en la Sagrada Escritura. De hecho, en el final de San Marcos, en el capítulo 16, del versículo 9 al versículo 20, que detalla las apariciones de la resurrección de Jesús, está en manuscritos más modernos y no en los más antiguos. Habría pues que rechazar el final largo de San Marcos. Los capítulos de la Natividad de San Lucas probablemente también son más modernos que los primeros textos del Evangelio de Lucas que se han recogido. Entonces, ¿estos pasajes son palabra de Dios? Estas preguntas requieren una autoridad más allá de la Sagrada Escritura para resolverlas. Una autoridad que la doctrina de la sola Escritura prohíbe. Las tradiciones protestantes privilegian constantemente su marco interpretativo sobre la Escritura, mientras afirman justo lo contrario. Hay patrones idénticos también en el Islam, el judaísmo y los contextos seculares. La diferencia es que hay en las otras tradiciones, tanto en el judaísmo, con el Talmud o en el Islam, con los hadith, otras fuentes que permiten interpretar los textos sagrados. Entonces, la sola Escritura es un fracaso evidente, porque sirve para una función totalmente diferente a la que pretende, ya que en lugar de reemplazar al Papa con la Biblia, cosa que pretenden pero es imposible, la sola Escritura reemplaza al Papa con pastores individuales o con comunidades individuales, que se convierten ellos a sí mismos en verdaderas únicas autoridades de la fe cristiana. La Biblia para ellos no importa y nunca importó. Sola Escritura simplemente entrega el reemplazo a autoridad papal bajo otra autoridad totalmente diferente y no fundada, como la autoridad del Papa, en la propia Sagrada Escritura. Cuando nosotros recibimos algo o escribimos algo, le imponemos un marco interpretativo. La Escritura no puede servir como autoridad final porque forma parte
de un texto que necesita ser interpretado, ya que tiene su propio contexto literario. Admitir que la Biblia requiere algo más que ella misma para su interpretación nos da un enfoque más consistente y honesto de la autoridad religiosa y de la interpretación de la propia Sagrada Escritura. La Biblia no puede interpretarse a sí misma. Como dice el oyente en su mensaje, es precisamente gracias a esta teoría, o por culpa de esta teoría de la sola Escritura, que, hombre, yo no diría que hay millones de adhesiones a esta herejía, pero sí cientos de miles de comunidades cristianas que, teniendo la misma Sagrada Escritura e interpretándola cada uno según ellos por la propia Biblia, llegan a conclusiones diferentes. Por lo tanto, si partimos del hecho de que solo la Biblia es infalible y no consideras infalible a quien te ha dado la Biblia que tú consideras infalible, estás cayendo en una contradicción. ¿Por qué crees en la infalibilidad de los textos de la Sagrada Escritura? Porque lo dice la Biblia. Pero eso no es un argumento suficiente, es un argumento circular. Según eso, cualquier persona que escriba un texto en el que diga que este texto es infalible, habría que creerle. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y en su infalibilidad por la autoridad de la Iglesia, y la interpretamos a la luz del Espíritu Santo, que es el que guía a su Iglesia hasta la verdad plena. Y en ese guiar a la Iglesia hasta la verdad plena es que se nos ha dado la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia. Por lo tanto, yo no sé cómo argumentan los protestantes la sola Escritura de manera consistente, porque creer en ella es una contradicción en sí mismo, ya que la doctrina de la sola Escritura no está en la Escritura. Entonces no puedo responder a la pregunta que me hace el oyente por qué la Biblia rechaza la sola Escritura. ¿De dónde sacan los protestantes la idea de que la Biblia sola es la única autoridad para los cristianos o incluso la máxima autoridad para los cristianos? Pues la Biblia no lo dice. Casi todos los versículos que los protestantes suelen usar para responder a esta pregunta hablan muy bien de la autoridad de la Sagrada Escritura y de su importancia para el pueblo de Dios, a lo que nosotros decimos amén. Sobre todo suelen usar la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo a partir del 16, cuando dice que todo pasaje de la Escritura es útil para argumentar, redarguir, etc., pero ninguno de ellos dice que la Biblia sola sea la única autoridad. No solo eso, sino que la Biblia define la autoridad de la tradición oral junto con las Escrituras, en contradicción con la sola Escritura. Y es lo que el propio oyente nos cita en su correo, cuando San Pablo escribe: por tanto, hermanos, manteneos firmes y conservad fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. San Pablo está diciendo que sus enseñanzas tienen autoridad, ya sea que se hayan dado habladas, tradición oral, o escritas, escritura. No pueden explicar los protestantes, además, de dónde sale la Biblia, porque si la Biblia es la única autoridad para los cristianos, ¿de dónde salió la primera Biblia cristiana? ¿Quién determinó qué libros deberían estar ahí? Pregunta 20 del compendio, que es el canon de la Escritura. Dios no les dio a los cristianos una Biblia completamente compilada bajándola del cielo, sino que más bien Dios inspiró a muchos escritores diferentes a lo largo de varios siglos para que escribieran los diversos libros que hoy componen la Biblia. Y luego Dios inspiró a su Iglesia, la única, la católica, ejerciendo autoridad apostólica y confiando en la tradición oral de los libros inspirados para compilar definitivamente el canon bíblico en el siglo IV. Esto significa que el canon bíblico en sí mismo depende de una autoridad que está fuera de la Biblia, es decir, de la tradición, de la autoridad eclesiástica que los protestantes rechazan. La sola Escritura no funciona. La Biblia tiene que ser interpretada. Incluso cuando la gente piensa que está claro lo que dice la Biblia, lo está interpretando. El problema es que diferentes cristianos a menudo
interpretan la Biblia de maneras contradictorias y mutuamente excluyentes, no solo de manera diferente, que eso estaría permitido, es legítimo, es bueno profundizar en todo lo que la palabra de Dios escrita nos dice. La dificultad para aceptar la sola Escritura es cuando esas diferentes interpretaciones son excluyentes unas de las otras. Por ejemplo, cómo se resuelve el desacuerdo de salvaguardar la verdad del Evangelio que Dios ha revelado en Jesucristo cuando cada uno interpreta lo que quiere. Si los cristianos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué es el Evangelio, no pueden cumplir con la responsabilidad de predicarlo. Sola Escritura no ofrece salida a estos desacuerdos, excepto que los cristianos se separen y sigan por caminos distintos, es decir, por iglesias diferentes, y así es como ocurre que hay miles de denominaciones. Pero esto también es un problema, porque la propia Biblia enseña que la división entre los cristianos es un pecado. Lo dice San Pablo en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. La salida de este problema es la que tiene la Iglesia Católica, que los protestantes rechazan, y es remontarnos a la Iglesia primitiva establecida por Cristo. Cristo dio a los apóstoles autoridad para enseñar y gobernar a la Iglesia, autoridad que ellos pasaron sucesivamente a los obispos. Esta autoridad apostólica no está por encima de la palabra de Dios. Y repito, cuando digo palabra de Dios no me refiero solo a la Biblia, sino también a la tradición oral, sino que guiada por el Espíritu Santo es salvaguardada para cada generación. Por eso el único modo de aceptar toda la revelación tal y como Dios nos la ha querido entregar es dentro de la Iglesia Católica en fidelidad a la sucesión apostólica. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con nuestro programa de hoy dedicado a la participación de los oyentes. Tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, salve, cantaban María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tu piel, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios
Dios complacido te ve. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Pues de amándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. Y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Ay, bendito el Señor que en la tierra pura y limpia te quiso formar, como forma diamantes la sierra, como cuaja las perlas el mar, como forma diamantes la sierra, como cuaja las perlas el mar. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Estás escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio de formación para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una horita antes si nos estás sintonizando desde las Islas Canarias. Y hoy, como cada semana, dedicamos este espacio a la participación de los oyentes. Sois vosotros, a través de vuestras preguntas, quienes decís de qué queremos hablar. Preguntas o testimonios, a veces discrepancias, y hoy estamos respondiendo, creo que de forma más o menos rápida, a lo que habéis enviado. Vamos con otro mensaje que dice: catequesis magistral. ¡Guau, padre! Comienza. Yo siempre digo a mis hijos y mis seres queridos que la Santa Biblia son las cartas de nuestros ancestros abuelos, unas cartas que escribieron con mucho cariño para que nos llegaran a nosotros sus trasnietos. Los gobernantes quieren taparnos el ombligo. Como la semilla de mostaza, nuestro ombligo es pequeñito, incluso difícil. Es pequeño, pero está ahí. Esta sociedad moderna, dice, ha sido engañada por bribones. Nos han bombardeado que somos descendientes del mono y solo somos evolución. Que Dios le bendiga. Pues muchas gracias a ti por esta bendición y también por este mensaje. Me gusta que hables del ombligo, porque el ombligo es lo que nos une a nuestros padres, es de donde recibimos el alimento mientras estamos vinculados en el seno materno a la vida que de nuestra propia madre recibimos. Y ya que hemos hablado de la sola escritura y de la tradición,
me parece muy oportuna esta figura del ombligo, que es la que nos mantiene unidos a la fuente de la vida, que es la Madre Iglesia, de la que nosotros nos alimentamos cuando somos pequeñitos. Así que muy bien, es verdad que la sociedad, parte de la sociedad, quiere hacernos olvidar que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que poseemos mucho más que una simple herencia genética de los animales, porque tenemos un alma espiritual. Pero no sé si estoy de acuerdo en que nos dejemos engañar. Creo que la mayoría de las personas, no solo de las que escuchan el programa, sino en general, no se resignan a ser puramente evolución de un simio primigenio, sino que nos reconocemos, nos identificamos, sabemos quiénes somos, nos autopercibimos de manera humana cuando nos vemos en un espejo y nos damos cuenta de que hay en nosotros un anhelo de trascendencia que la simple explicación biológica del origen del ser humano no responde. Por lo tanto, no nos dejemos engañar, formémonos bien y bombardeemos al mundo con el anuncio de la buena nueva, no solamente de que tenemos un alma espiritual, sino que tenemos un Dios Padre que nos ama, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, que nos ha entregado el Espíritu Santo para que vivamos en la plenitud del amor hasta que lleguemos a la comunión plena con Él en el cielo. Así que muchas gracias por este mensaje y ciertamente la Biblia es la carta de Dios que a través de nuestros ancestros ha llegado hasta nosotros. Continuamos con los mensajes de los oyentes, referidos todos, estos últimos al menos, a la Biblia. Dice, consulta sobre el Génesis. Nuestro oyente llamado Rafael dice, estimado padre Antonio López, muchas gracias por las explicaciones que ofrece en su programa Compendio del Catecismo en Radio María. Un apunte muy tonto. El programa es el Compendio del Catecismo. Lo digo por si algún día lo buscáis en el podcast de la página web de Radio María o en vuestra aplicación del móvil. El título del programa lo tenéis que buscar con la letra E de El Compendio, no con la letra C de Compendio. Dicho esto, sigo con el correo. Últimamente vengo oyendo en diferentes ocasiones la explicación, creo que de rabinos judíos basados en tradiciones antiguas, en particular del Midrash y del Talmud, que el primer hombre creado, Adán, era asexuado, según el capítulo 1 del Génesis, aunque el capítulo 2 habla claramente de Adán como varón y de Eva, que fue creada de la costilla de Adán tras el sopor. No soy biblista, ni siquiera conozco la lengua hebrea, pero aún en mi ignorancia creo que en el plan que ya se encontraba en el pensamiento de Dios al principio de los tiempos estaba el hombre y la mujer con sus sexos definidos, así como los atributos espirituales, todo a su imagen y semejanza. Ciertamente, y buscando un enfoque simpático, no imagino a Adán acostarse asexuado y tras despertarse del sueño en el que le fue arrancada la costilla y de la que fue formada Eva, levantarse varón. En fin, ya sé, Padre Antonio, que la Biblia debe ser interpretada por el magisterio de la Iglesia donde no hay error. Yo nunca había oído estas afirmaciones y aún no sean relevantes, o eso creo, no deja de sorprenderme el escuchar ciertas argumentaciones, con lo que agradecería mucho si pudiera aportar luz a esta cuestión. Muy agradecido de antemano, reciba un afectuoso saludo y que Dios le bendiga, unidos en la oración. Le comento, dice postdata, que tengo 65 años, oficial de aviación ya jubilado, para que tenga una referencia más de este oyente. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu mensaje. Y efectivamente, cuando se trata de interpretar la Biblia al margen de la tradición, se pueden extraer de ella conclusiones de lo más peregrinas. Pero lo cierto es que la propia Biblia dice, creó Dios al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó. Os doy la cita literal del capítulo 1 del Génesis, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Por lo tanto, en el plan originario de Dios aparece la complementariedad del ser humano, que además nos remite a esa comunión de personas que nos ha sido plenamente revelada en el misterio de la Santísima Trinidad. Además, si negamos que Dios ha creado al hombre y a la mujer como sexuados, estaríamos afirmando que Dios no tenía intención de generar más vida humana, ya que ésta solamente se produce por el encuentro de amor entre un varón y una mujer. Puede resultar curioso, pero sí es verdad que el Talmud afirma que Adán fue creado de forma andrógina. No obstante, vuelvo a recordar que la Escritura dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, macho y hembra, hombre y mujer los creó. Adán, el hombre, tiene una significación colectiva y significa la especie humana que se compone de macho y hembra, porque el individuo no existe asexuado, sino como varón o como hembra. El varón solo es medio hombre y la mujer sola es también medio hombre. Los dos son el hombre entero. Si no hay varón y hembra, no hay criatura humana. Y ambos, hombre y mujer, son igualmente imagen de Dios. Los dos representan a Dios en medio de la creación. A los dos los bendijo Dios y les dio el mismo mandato: sed fecundos, cosa que implica sexualidad, multiplicaos, esto requiere que haya hombre y mujer, poblad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. Así dice el versículo siguiente al anterior que hemos leído, es decir, el capítulo 1, versículo 28. Pero ninguno de los dos puede dominar al otro, porque ninguno es superior al otro. Los dos tienen los mismos poderes, las mismas prerrogativas, los mismos derechos, los mismos deberes. Y romper esta igualdad es ir en contra del proyecto original de Dios sobre el hombre, como es ir en contra del proyecto original de Dios sobre el hombre negar esta diversidad. Cuando Dios hace las cosas, va comprobando que todo estaba bien y solo una de las cosas de las que había creado no estaba bien, y es el hombre, Adán, que estaba solo, cuando el deseo de Dios era que viviera en sociedad. Por eso dice el Génesis: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda igual a él. La mujer es, por lo tanto, el complemento del hombre, lo que le hace falta, la ayuda que necesita. Se trata de un complemento mutuo. Uno sin el otro serían dos seres sin sentidos, dos que se necesitan de manera esencial. Otro día, si queréis, ya hablaremos más detenidamente de este tema, que me parece ciertamente muy interesante, la necesaria complementariedad entre el hombre y la mujer, pero desde luego el hombre no puede existir solo. De hecho, si ha sido creado a imagen de Dios, que es comunidad trinitaria, debe existir siempre como unidad de varios, de hombre y mujer, es decir, la relación con otra persona humana en reciprocidad del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre es lo que nos hace ser persona a imagen y semejanza de Dios, que entraña también existir en una relación. Por lo tanto, esa interpretación del Talmud es totalmente contraria a la visión católica del ser humano, que es sexuado. Fue creado varón, pero incompleto hasta que no tuvo junto a sí a la mujer. Con respecto al valor del Talmud para un cristiano, lo cierto es que más allá de lo que nos puede aportar del contexto social o cultural en que fue escrito, en cuanto a su doctrina, tiene poco o ningún valor, ya que fue hecho en torno al siglo II de nuestra era y con una visión bastante anticristiana. La nueva religión, el cristianismo, es visto como algo perverso. Entonces, el Talmud no es aséptico con respecto a la fe cristiana y, por lo tanto, como valor doctrinal, desde luego no tiene ninguno, aunque sí que nos aporta ciertas ideas de la cultura y de la sociedad judía
de los primeros siglos del cristianismo. Fue compuesto después de la destrucción del Templo de Jerusalén, lo cual supuso muchos cambios para la religión judía. En cualquier caso, recordad lo que el propio Jesús dice sobre las tradiciones de los judíos. Sabéis que las rechaza y por lo tanto no podemos considerar el Talmud como una fuente fiable de doctrina, ni siquiera judía, pero desde luego nunca cristiana. No tenemos tiempo ya para más preguntas hoy. Continuaremos la próxima semana respondiendo a los mensajes que vosotros generosamente habéis enviado y que os agradezco mucho y os animo a que lo sigáis haciendo en la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.